sin entrar en redundancias excesivas, volver sobre los datos y la descripción adecuada de la problemática. Después quiero hacer unas reflexiones sobre los asuntos de política pública de carácter general, para después hacer una descripción sobre los desafíos de política pública que enfrentamos en nuestro país, resaltar los aspectos positivos y también los aspectos negativos o no exitosos de las políticas públicas que hemos venido implementando. Empiezo entonces por el principio, con los temas prácticos, y lo voy a dividir en 5 partes. Quiero que compartamos las cifras y entre todos tengamos más o menos una idea de qué problema estamos hablando. Primero, las prevalencias. Generalmente estos fenómenos estudian prevalencias de toda la vida que nos confunden el consumo problemático o la adicción con un consumo más esporádico. Las prevalencias de último año, que son las que se utilizan generalmente para estudiar tendencias de largo plazo, o las prevalencias de último mes. Me voy a enfocar en estas. Prevalencias de último mes en población escolar en Colombia. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos? Me voy a enfocar en 4 fenómenos. Prevalencias de último mes: consumo al menos una vez en el último mes. Alcohol entre población escolar es el 40%. Tabaco o cigarrillo es el 10%. Marihuana es el 3% y todas las sustancias ilícitas combinadas, incluida la marihuana, es el 5%. Entonces, para que tengamos las cifras, es 40% alcohol, 10% tabaco y 5% sustancias ilícitas. Esas prevalencias esconden, y este es mi segundo punto, unas grandes diferencias regionales. Tengo aquí los datos de comparación por departamento ya referidos a prevalencias de último año, pero en Colombia nosotros podemos encontrar 3 tipos de regiones, haciendo un repaso rápido. Están primero los departamentos y regiones del centro de Colombia. Caldas, Antioquia, Quindío y Risaralda históricamente tienen prevalencias que son casi el doble de las del promedio del país. Ahí están, eso es un dato no de ahora. Las primeras mediciones comparables que hace el proyecto presidencial Rumbos en el año 1992 ya mostraban esta diferencia grande entre lo que ocurre en el centro del país, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, y el resto del país. Después tenemos un conjunto de departamentos o regiones con prevalencias similares a las del promedio nacional: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta y Tolima. Después, con una prevalencia que es la mitad del promedio nacional, están sobre todo los departamentos de la costa caribe, y también incluimos allí al norte de Santander y a Boyacá. Santander está en la mitad entre los de prevalencia promedio y los de prevalencia que son la mitad del resto del país. Esos datos no han cambiado mucho, y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, y voy a hacer énfasis en esto, es que las prevalencias han venido aumentando de manera similar en todas partes del país, de manera tal que estas diferencias entre regiones se mantienen en el tiempo, esas brechas. Es una pregunta, no vamos a entrar aquí en discusiones filosóficas o academicistas más allá de la cuenta, pero ¿por qué tenemos esas prevalencias más grandes en Antioquia del eje cafetero? Hay una menor aversión al riesgo, puede haber una mayor tolerancia social, y no voy a meterme en discusiones más allá de la cuenta, pero bastaría revisitar un poco la literatura e historiografía de estas regiones para darse cuenta que aquí hay unas causas culturales hondas. Hay un tema que también estaba en el cuestionario y que también nos preocupa, son las edades de inicio. Las mencionó el senador Ospina. En cigarrillos son 12 años, en alcohol 12 años también, y en otras sustancias psicoactivas son 13 años. Esos son los datos que tenemos hoy en día. Como ya se dijo, vamos a presentar las cifras de la última encuesta a escolares el mes de agosto, y lo que parece preverse es que hay una disminución incluso de estas edades de primer consumo, que repito, son 12 años para cigarrillo y alcohol y 13 años para sustancias psicoactivas distintas. También hay un tema sobre la disponibilidad percibida por parte de los jóvenes. 70% de los escolares dicen que es fácil comprar alcohol. 50% de los estudiantes de sexto grado dicen que es fácil comprar alcohol.
33% de los escolares en general dice que es fácil conseguir marihuana. Entre los muchachos o niños de sexto grado es el 16%. Disponibilidad percibida, yo creo que también es bueno que tengamos esas cifras allí. La percepción del riesgo, también había una pregunta al respecto. Es el porcentaje de estudiantes, en este caso, que perciben gran riesgo al consumo de tabaco. Si hace la pregunta, ¿usted percibe que hay un riesgo grande asociado al consumo de tabaco? En tabaco es el 59%. En alcohol es un riesgo mucho menor, 44%. En marihuana 59% y en cocaína 62%. Lo que tenemos es un riesgo de alcohol relativamente más bajo y el riesgo de tabaco y las sustancias ilícitas, marihuana, está similar al de cigarrillo en Colombia. Yo, como la senadora Sofía Gaviria, tuve la oportunidad en mi vida anterior de estudiar estos temas. No lo hablo por experiencia propia, sino por experiencia investigada. No es un testimonio, es un estudio. Sí. Bueno, la vida pasada no tengo muchos recuerdos. Las cifras de tendencias seculares de mediano plazo, para que todas las tengamos en mente. En el país se pueden hacer comparaciones en 4 puntos del tiempo: año 92, año 96, año 2008 y año 2013. Lo digo porque tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en Colombia en este periodo. Hicimos incluso una arqueología, conseguimos los archivos y estas son las cifras. La prevalencia de último año de consumo de marihuana en el año 92 era 4%. En 2013 subió al 12%, se multiplicó por 3 en una generación. En cocaína se ha mantenido más o menos constante, aunque hay evidencia todavía no significativa de un aumento en los últimos años, cuando uno compara 2008-2013. No hay, eso sí, evidencia contundente de aumento del consumo de cocaína que coincida con el aumento de los cultivos ilícitos. Y yo he tenido una polémica interesante con el señor fiscal general de la Nación, porque él básicamente ha puesto sobre la mesa una hipótesis que yo le llamo la nueva versión de la mata que mata. Y es la siguiente: aumentan los cultivos ilícitos, hay un excedente que no se está exportando de la producción nacional, y eso está llegando a los mercados urbanos, aumenta el microtráfico y concomitantemente aumenta el consumo de cocaína en el último año, en los últimos años, coincidiendo, repito, con el aumento de los cultivos ilícitos. Esa es la teoría del fiscal general de la Nación. Lo que yo he dicho en los debates públicos en la otra actividad es que no hay evidencia contundente de que eso sea así. Se multiplica por 3 el consumo de marihuana, el de cocaína permanece más o menos constante, el de cualquier sustancia está muy impulsado por el consumo de marihuana, pero también, cabe la pena señalar, hay un dato positivo, que es el consumo de bazuco, que fue mucho más grande en la década anterior que en la década actual. El consumo de bazuco, senador Ospina, ha disminuido en nuestro país, y la epidemia de bazuco que tuvimos en Colombia, coincidiendo con la epidemia de crack cocaine en los Estados Unidos, ya no es la que fue. ¿Por qué ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas en nuestro país? Si uno mira las tasas en otros países de la región, y no es porque queramos encontrar una justificación, sino yo creo que para auscultar un poco las causas, yo creo que tenemos que tener el panorama completo. Encuentra lo siguiente: coincidiendo con el aumento del nivel socioeconómico de las clases medias urbanas, se ha venido dando un crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y en América Latina. Este crecimiento es similar en Brasil, en Chile y en Argentina, donde existen impuestos comparables. Yo creo que también tenemos que decir lo siguiente: la percepción de riesgo del uso o del consumo esporádico recreacional del cannabis ha disminuido y ha disminuido en el mundo. En Estados Unidos, el año pasado, por primera vez, hay un hito en esta historia compleja, y es que entre escolares, estudiantes de secundaria, de high school, es mayor la prevalencia de consumo de cannabis que de alcohol. Esto es a este consumo
ha disminuido en Colombia, ha disminuido en el mundo. Francisco Tumi, que es el investigador de estos temas en Colombia, utiliza una expresión. Dice que la sociedad con el tiempo, y sobre todo en la última década, ha domesticado el cannabis. Esa es su expresión. También tenemos, sobre todo en algunos lugares específicos del país, un aumento del consumo asociado a la mayor disponibilidad, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte del Cauca, donde tenemos consumo de heroína, que es un legado de la producción de heroína que tuvimos en algunos sectores. Y a pesar de que globalmente no existe esa correlación entre el aumento de los cultivos ilícitos y el consumo de cocaína, en regiones donde hay laboratorios, donde hay cristalizaderos de clorhidrato de cocaína, sí encontramos en algunas regiones específicas un aumento del consumo de cocaína asociado a la mayor producción, que eso está disponibilidad como nos lleva a un mayor consumo. En el país existe un debate importante, no de ahora, sino desde hace aproximadamente 7 u 8 años, y es sobre los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, que descriminalizó la dosis mínima, si eso llevó o no llevó a un aumento del consumo. Como investigador yo tuve la oportunidad de examinar los datos. Es muy difícil llegar a una conclusión, discernir esa causa de este conjunto de causas superpuestas, pero yo creo que no existe hoy evidencia de que la sentencia del año 1994 esté detrás de este tipo de fenómenos. Dentro de las causas yo creo que también cabe señalar una que ya señala con la evidencia del senador Ospina. Yo creo que no de ahora, desde hace un tiempo, hemos adolecido de una política pública sistemática en estos temas. Ya les voy a dar un poco algunos de los puntuales de lo que se está haciendo, que no son fáciles. No estoy diciendo que no existan políticas públicas, estoy diciendo que ha faltado integralidad, inconsistencia y de pronto presupuestos más grandes para financiar muchos de los esfuerzos loables que en todo caso existen. Y yo creo que ahora desde educación y desde la Policía Nacional nos van a encontrar las cosas que se hacen, que a veces son invisibles en los debates públicos. Un debate sobre políticas públicas, teniendo estos datos sobre la mesa. Yo creo que una política pública tiene que tener 4 elementos. Una de convivencia y salud mental, una de prevención, una de tratamiento y reducción del daño, y otro elemento de fortalecimiento institucional. Y eso es lo que hemos venido haciendo, construyendo una política pública con estos 4 elementos. No sé, senadora Sofía, esos eran los mismos 4 elementos que ustedes señalaban en su momento, o sea, no hay mucho que inventar al respecto. Yo quiero hacer énfasis en lo que le corresponde directamente al Ministerio de Salud, y tal vez las labores más importantes, que no son las remediales, no son las de tratamiento. Si ustedes van a los Estados Unidos, y yo hablaba con un conjunto de funcionarios públicos de los Estados Unidos sobre este tema hace 2 semanas, ellos nos dicen lo que nosotros nos gastamos en tratamiento es una fracción desproporcionada del conjunto de recursos que tenemos como sociedad, porque los tratamientos son complejos. ¿Qué pasa con la prevención? Ahora tuve la oportunidad de revisitar un libro que es como mi Biblia en estos temas, escrito por Mark Clayman, que hace una revisión sistemática de la literatura científica sobre los temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y tengo aquí 3 citas tomadas de esa revisión sistemática de la literatura científica que yo creo que vale la pena traerlas a puesto para examinar las políticas públicas. Dice la primera, abro comillas: aún los mejores programas preventivos tienen solo efectos modestos y muchos no tienen ningún efecto. O sea, la prevención, senador Ospina, es difícil en esta área, porque en el fondo estamos nadando contra unas corrientes socioeconómicas y culturales muy complejas, y por lo tanto las políticas tienen que evaluarse en ese contexto, el contrafactual. No es la política pública evaluada como un resultado frío, aumentó el consumo, ergo las políticas públicas fracasaron. Es que habría sucedido si no hubiéramos implementado ese tipo de políticas públicas, seguramente el problema sería mayor. Dice también Mark Clayman, los mejores programas del ámbito escolar, ahora Educación nos va a presentar la evidencia en Colombia, solo reducen el consumo de marihuana entre 5 y 15%. Los programas además van perdiendo eficacia a medida que los muchachos avanzan en los programas escolares. La prevención se hace mejor en grado 6, grado 7, grado 8 que en los grados más altos.
Y yo creo que esto es importante para entender el énfasis que deben tener las políticas preventivas. Cito también, los programas más eficaces son aquellos que promueven de manera general, no específica o particular, los hábitos de vida saludable. O sea, un programa que está dedicado no solamente a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, sino a disminuir otras patologías sociales escolares, el matoneo, el pandillismo, la violencia y también el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Son programas más de convivencia que programas específicos orientados al consumo de sustancias psicoactivas. Eso es lo que dice la alianza. Programas de convivencia en el ámbito escolar son los más eficaces. Estos programas no son siempre muy efectivos, pero sí son costo efectivos, porque cuestan mucho menos que los programas de tratamiento, que son las opciones que habría que acometer si fracasa la prevención. ¿En qué hemos trabajado? Para, de alguna manera, senador Castañeda, tener una política pública, en desarrollar estos elementos, en construir un documento de política pública basado en la convivencia y la salud mental, la prevención, el tratamiento, la reducción del daño y el fortalecimiento institucional. En articular los esfuerzos que están haciendo las diferentes entidades del Estado. Quiero hacer aquí un reconocimiento y si quiero me da culpa también. Si uno va al departamento de Antioquia, por ejemplo, y mira lo que se hace desde una secretaría cualquiera, hay más articulación e integración en el territorio que en la nación. Eso lo tenemos que reconocer. Pero hay departamentos que trabajan en circunstancias difíciles, a veces no plenamente financiados, en políticas integradas y articuladas. Y yo creo que son un buen ejemplo para cómo articular un conjunto de políticas públicas desde la nación. Yo quisiera resaltar algunas políticas públicas que todavía son embrionarias, lo que falta desarrollar más plenamente. Hay una política que se llama Comunidades que se Cuidan, que ha sido evaluada, que está dando resultados, que funciona todavía en un ámbito estrecho, pero es una política pública exitosa, y yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos más adelante es ampliarla y extrapolarla. Yo Mi Vida es una política pública que tiene 85.000 personas tratadas, podríamos decirlo, para utilizar el lenguaje de evaluación de impacto, en 7-8 departamentos, que también comienza a ser promisoria. Yo quiero que ahora desde educación y desde la policía también nos cuenten las intervenciones que están haciendo en política pública, pero quiero decirlo claramente, nos falta mayor articulación e integración. Hay un debate que tenemos que dar, Sofía, no sé si ahora, y es si así como usted lo propuso para los temas de nutrición y seguridad alimentaria, se necesita una agencia nacional que articule estos esfuerzos, porque si cabe reconocerlo, están dispersos. Había una pregunta también, senador Castañeda, sobre el tema presupuestal. No puede hacer las sumas y restos aquí y allá. No es difícil hacer las sumas porque de los recursos del Sistema General de Participaciones de Salud Pública, por ejemplo, se transfieren recursos a los territorios y algunos de ellos se utilizan para estas políticas preventivas. ¿Qué tanto se utiliza? Depende de cada entidad particular, y eso habría que sumarlo también. Pero si uno suma los programas específicos particulares desde el Ministerio para financiar estos elementos de política pública, incluido lo de reducción del daño que hacemos en Pereira, por ejemplo, el intercambio de jeringas y lo que se hace con metadona para los adictos a la heroína, y las políticas preventivas que financiamos aquí y allá, los recursos son irrisorios, y yo creo que tiene razón la crítica que se hace. Estos proyectos no están financiados como deberían estarlo, dada la magnitud del problema que hemos descrito. Pero no es solo un tema de recursos, yo creo que es un tema también de evaluación permanente, de, en un buen sentido, contaminarse las diferentes entidades territoriales, de conocer lo que se está haciendo. Esos principios, yo creo que más o menos estamos de acuerdo. Tenemos que hacer énfasis en los derechos humanos, en el respeto y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de los consumidores, que es el camino que nos ha mostrado Portugal con una política de salud pública que respeta los derechos humanos y que ha logrado éxitos importantes, donde tenemos un referente y donde parte retazos de lo que está
la pena tenerlo en cuenta. Metas realistas, aquí lo decía el señor ministro de Justicia, uno cada que habla con expertos en todo el mundo, yo estuve hace un año exactamente, estaba yo en Nueva York en Naciones Unidas hablando de estos temas, todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, que tuvieron una posición bastante draconiana en muchas épocas, decían, es una meta no realista decir un mundo libre de drogas. Tenemos que tener metas realistas, objetivos cumplibles, políticas evaluables, respeto a los derechos humanos y énfasis en salud pública. Esto no lo vamos a resolver metiendo a la gente en la cárcel, eso lo sabemos bien. Quiero ya para terminar hacer un pequeño paréntesis con el tema de cannabis medicinal. El senador Castañeda plantea un dilema difícil de probar, es decir, esta discusión pública sobre los usos medicinales y científicos del cannabis puede tener un impacto sociológico y culturalmente nos puede abrir más espacio o más tolerancia para el uso del cannabis. Eso no está probado. Lo que sí está probado es lo siguiente, viendo el caso de los Estados Unidos. De pronto ustedes lo conocen bien y creo que lo hemos discutido aquí. La gran tragedia de los Estados Unidos no es la cocaína. La gran tragedia de los Estados Unidos no es la marihuana. La gran tragedia de salud pública en los Estados Unidos que ha llevado por primera vez en un siglo a un aumento de las tasas de mortalidad en ciertos grupos de población son los analgésicos opioides. Senador Ospina, 50.000 muertes al año. Empezó con unas drogas que prescribían los médicos para dolores neuropáticos o dolores crónicos. Eso llevó con el tiempo al cambio de estos adictos a la heroína, y fue básicamente excesos de la industria farmacéutica con después un aprovechamiento oportunista de ciertos grupos de traficantes de heroína mexicanos. Empezó en el centro de los Estados Unidos, en el estado de Ohio, y se fue expandiendo en todo el país. Lo es el principal problema de salud pública en los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque la evidencia publicada hace 6 meses en la revista científica de la Asociación Médica de los Estados Unidos mostraba que en los 22 estados donde existe la marihuana medicinal, este problema de los analgésicos opioides es mucho menor. Y eso sí ha salvado vidas. Aquí estamos hablando de un impacto significativo porque existía una alternativa terapéutica mucho más segura que la alternativa terapéutica que se utilizó en esos estados. Yo creo que tenemos aquí una evidencia importante, aunque lo otro es especulativo, de efectos positivos del cannabis medicinal sobre la salud pública. Este tampoco es un debate colombiano. Si ustedes repasan la prensa internacional se van a dar cuenta que el cannabis medicinal ha sido legalizado en México, en Chile, en Argentina. Yo creo que esto es una discusión de carácter global y la idea es hacerlo responsablemente, como creo que lo estamos haciendo en nuestro país. Tuve la oportunidad de tener una conversación larga hace 3 semanas con una experta uruguaya sobre estos temas. Ustedes saben que Uruguay de alguna manera estaba a la vanguardia de los países de América Latina. Ella dijo, el modelo a seguir no es el modelo uruguayo, es el modelo colombiano. Experta de la Organización Mundial de la Salud. A veces nos criticamos más de la cuenta en ciertos avances que estamos haciendo. Dejo esa idea ahí. Celebro este debate, yo creo que es un debate importante. Tuve una conversación con su hermano, Sofía, compañero mío de bachillerato, Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín, y le hice una pregunta, bueno, ¿cuál es el principal problema de salud pública de su ciudad, que también es la mía? Y me dijo, el consumo de sustancias psicoactivas. No podemos desconocer la magnitud, la importancia y la sensibilidad de este tema, los vacíos que tenemos todavía de políticas públicas, pero quiero hacer énfasis en la voluntad de avanzar. Muchas gracias a todos.